Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Usted, señor presidente de la Comisión Anticorrupción de Luz... Ex coordinador. Sí. ¿Usted tiene cuántas preguntas de fondo para un economista de fuste, de talla, tan experimentado como Walter Spurrier, que está oyéndonos este momento en la ciudad de Guayaquil? Entre economistas yo no les he hecho una entrevista así compartida. ¿Cuál cree usted desde la comisión que son los principales anhelos de esclarecimiento que tienen ustedes los comisionados frente a los técnicos, no como culpables, sino como auditores de una realidad económica que ha sido lastimosamente ultrajada por profesionales de misma condición, pero que han entrado a robar y no a dar una contribución técnica para mejorar los parámetros de la economía ecuatoriana? Porque no es cuestión de que los economistas les llevaron a una situación como la que vive el país en las actuales circunstancias. Es cuestión de gente enferma que, utilizando la filosofía y utilizando la política, le ofrecieron al pueblo ecuatoriano una serie de estrategias para efectos de que el país crezca. Pero esa gente se fue en los meses iniciales de gobierno dañando la mente, porque olvidaron la filosofía y solamente se acordaron en el bolsillo de cada uno de ellos. Y dentro de un grupo de Alianza País, de ese partido de Alianza País, que está bien partido, pues se formaron dos grupos fundamentales. Uno pequeño, que aquellos que tenían acceso a la contratación pública y que de manera desaforada, viendo que el de arriba y respetaba los términos de la ética pública, todo el mundo dice, si es que el de arriba se roba, yo también me robo. Y en todo nivel vimos realmente como una efervescencia de hacerse ricos en una época de expansión en América Latina de lo que es la liquidez. Y en esas condiciones vivimos, pues básicamente adueñándose, viendo cómo se adueñaban de todo el poder público y acallaban el poder de la voz ciudadana, de los periodistas, de los investigadores, de los mismos ciudadanos que querían decirle al país lo que le estaba pasando. En esas condiciones, pues el miedo de un pueblo ecuatoriano que fue prácticamente atontado por tanta publicidad a través de los medios públicos, pues básicamente hizo que vivamos una época de la economía del miedo, que yo le llamo. Una economía del miedo en donde cada cual, por temor al servicio de rentas internas, al servicio de lo que es la seguridad social, Ministerio de Trabajo, bomberos, todo ese aparataje que hizo bullying a toda la gente, pues básicamente cerraron la boca. Y de manera cobarde, pues permanecimos callados la boca durante 10 años. Fuimos pocos realmente quienes, abriendo la boca, dijimos que el país se estaban llevando en vilo, sin ninguna vergüenza. Hasta el punto, Gonzalo, que pongo un tema chiquitito, por ejemplo. Le pedimos al presidente de la República que nos dé una copia del contrato que firmó Alexis Mera, que firmó, entre comillas, en el Brasil cuando se fue para el asunto de Brecht. Sí. No existe esa documentación en la presidencia de la República. Lo han hecho desaparecer. Ha desaparecido. ¿Cómo desaparecieron también? Ya vamos a hablar también de la parte de la deuda. Como por propia denuncia del ministro de Petróleos, de Pareja. No sé si sea pariente tuyo, Jorge, pero... Desgraciadamente. Sí. Pero un poco primazos, ¿no? Sí, hay un... Pero desapareció, él denuncia que desaparecieron los contratos hechos con los chinos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos hacer una reconversión del país? En resumen, estamos comenzando el 2018. Esperemos que con este nuevo espíritu que comienza el gobierno de Lenín Moreno, tengamos la posibilidad no solamente de decir no existen los contratos, sino investiguemos dónde están esos contratos y dónde está la plata, que me imagino yo es uno de los temas fundamentales de esta entrevista. La fusión. Definitivamente lo que vivimos en el tema corrupción, en el tema manejo de los dineros de los ecuatorianos, fue una mafia a nivel gerencial. Es decir, se manejaron desde arriba las autorizaciones y se utilizó a funcionarios para que hagan este tipo de triquiñuelas, de contratos de endeudamiento, de uso del dinero
de los ecuatorianos de forma, por decirlo menos, alegre. Yo quiero aquí rescatar y saludar la labor de la prensa, que ha sido muy importante en investigar. Por ejemplo, el Diario Expreso ha sido uno de los puntales fundamentales para que salga a la luz esta documentación, para que empecemos nosotros a investigar, conseguir esa documentación y realmente encontrar que existen deudas infames. Existen deudas infames. ¿Cómo es posible que en diciembre del 2014 el exministro de Finanzas, con uno de los pillos que estuvo a frente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, firman un contrato en donde le hacen que sea el prestatario Petroecuador que adquiera la deuda, que le obligue a ir a entidades de crediticias e hipotecar nuestro petróleo, prevender nuestro petróleo? Hay un contrato, por ejemplo, del año un contrato del año 2015 a 5 años, que le pedimos a Tailandia 2.500 millones y comprometemos 116 millones de barriles de petróleo aproximadamente a 5 años, y con esa fórmula lesiva le terminamos pagando 7.500 millones de dólares, 5.000 millones más. Tiene que haber responsables. Y es clarísimo, el Código de Finanzas Públicas, en el artículo 130, que dice que ningún contrato u operación de endeudamiento público comprometerá rentas, activos o bienes de carácter específico del sector público. Es decir, hubo una violación al comprometer nuestros bienes, y algo más grave, el único que era autorizado, según este mismo Código de Finanzas, de contraer esa deuda era el Comité de Deuda, formado por el presidente, el ministro de Finanzas y un delegado del CEMPLADES. Y eso se violó. Son 14.000 millones de dólares más o menos en 9 contratos, no solo a PetroChina, PetroTailandia, Unipec, en donde ha habido realmente procesos oscuros. Sí. Yo tengo en mis manos los contratos. Yo tengo en mis manos. Uno de ellos los firma Jorge Glass. Y cuando la Contraloría le hace una consulta, él simplemente no responde. ¿Sí? Entonces... ¿La Contraloría de Pólido o la Contraloría de Celi? La Contraloría del ex Contralor vitalicio, que fue uno también de los causantes de lo que estamos viviendo. Pero realmente... Le mandó más bien una parte de la... El tema cuando se maneja las cosas con cálculos politiqueros, con conveniencia, tratando de solapar, tratando de dejar en la impunidad, pasa lo que pasa. Mire lo que acabamos de pasar, este bochorno, esta vergüenza. El 28 de junio presentamos la primera solicitud de juicio político. Pedían pruebas penales los encubridores de Alianza País. Ahora estamos... ¿Quiénes son los encubridores? El Consejo Administrativo de la Legislatura. Y en el dictamen... Pero a excepción de Torres y Donoso. Bueno, o ellos... El tiempo y la historia juzgará quiénes votaron como asambleístas y quienes votaron defendiendo a su camarada de barrio, a su camarada de partido. De pandilla. Y ahora vea lo que estamos viviendo. La asamblea a lo mejor pierde la calidad fiscalizadora, la máxima expresión de que nosotros como representantes del pueblo le censuremos, le destituyamos para que enfrente a la justicia como un delincuente común, y más bien quieren hacer pasar el tema administrativo porque, oigan bien, tienen terror de que vaya a la asamblea, que se ponga en el atril 3 horas, 2 horas, y que nos cuente a los ecuatorianos cómo se manejaron ciertas cosas, que nos cuente a los ecuatorianos quiénes también tienen rabo de paja. Eso tienen miedo, y por eso quieren ahora a tropezones que se dé la elección del vicepresidente. Hicieron coincidir los tiempos, esto era un boicot que fue orquestado en tiempos, por eso se demoraron casi 40 días en analizar el segundo juicio político, y ahora a lo mejor no le van a permitir que vaya a la asamblea, pero nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque ese juicio político empezó siendo vicepresidente y tiene que terminar. Le agradezco. Preguntaba a los economistas que si esto es culpa. Entonces, si esto fuera así,
también deberíamos echarle culpa a los periodistas porque Mussolini fue periodista, o a los pintores porque Hitler fue pintor. De manera, el problema no está ahí, ¿no? El problema está en la psicopatía de un individuo, no en la profesión, ¿no? Eso no, lo otro es citar un poco a don Miguel Cervantes, cuando le decía a Sancho: huele, amigo mío, mas no a rosas, ¿no? El país apesta, ¿no? Apesta por la corrupción. Yo creo que lo único comparable, y se queda tímida la comparación, históricamente hablando, es con Ignacio de Veintimilla, pero por lo menos Veintimilla tenía una sobrina muy buena moza, ¿no? Que no la conocimos, pero muy guapa. Bien, regresando al tema de los Su contratos. padre escribió mucho de esa dama. Sí, claro, una mujer, valía la pena escribir acerca de ella, ¿no? Como todas las damas que hay que respetar. Las y admirar. aventuras, quiero decir, sí. Don Alfredo escribió bastante de aquello. Mire, en cuanto a los contratos petroleros, primero, el concepto básico. Una empresa estatal, y este es un problema que hemos arrastrado muchos años, tiene que ser una empresa, es decir, ingresos, costos, egresos y una utilidad final que se reparte a su accionista principal, que es el Estado. Ese es el oficio. Lo normal de una empresa. Desgraciadamente, durante muchos años, los gobiernos han tomado a Petroecuador y a CEPE anteriormente como caja chica para sus cajas fiscales, pero nunca con la desvergüenza total de entregarle al gerente de Petroecuador la función de ministro de Finanzas para que salga a buscar fondos al precio que sea. Y aparte de lo que mencionaba el asambleísta Castañer, hay que recordar que más allá del valor de los contratos en sí, hay que ver que los precios con los que se acordó estas ventas especiales de crudo fueron con una fórmula que perjudicaba la venta del petróleo ecuatoriano. Me explico. Normalmente en un contrato se dicen que el precio va a ser el vigente en Platts 5 días después de la fecha de embarque, por decir cualquier cosa. En estos casos se rompió la fórmula de Platts, que es la que más o menos se utiliza en todo el mundo, y se decidió ir a otra fórmula sin aprobación del directorio, simplemente con la opinión del gerente de comercio exterior, sin directorio, sin absolutamente nada. Ahí hay cualquier cantidad de dinero, $2 a $4 por barril vendidos en elemento etéreo, Ya. que seguramente ha ido a parar a los bolsillos, pues no de uno, sino de varios, porque es mucho, mucho dinero. Ministro de Hidrocarburos y el ex gerente de Petroecuador se comprometen a revisar estos contratos. Y aquí hay un documento en inglés en donde el subsecretario de Finanzas, Carlos Tejada, le manda a William Ricardo Vázquez, es en inglés porque es con copia a Petrochina, a decir que los contratos van a mantenerse, que no se van a tocar, para la tranquilidad, para que se sigan haciendo los desembolsos. ¿Esto conoce el señor presidente Moreno? Mire, Usted como legislador no le ha enviado, vea, revise esto, señor presidente. Este es un compromiso del gobierno anterior, del que aparentemente es un adversario complicado del actual presidente, ¿no? No es, ese documento es actual. Ese documento es actual. Apenas de finales de noviembre. Sí, es Carlos Tejada, el gerente. Sí, el que está... Que le envía al subsecretario que para tranquilidad de Petrochina se va a mantener el convenio que se supuestamente nos ofrecen revisar. Háganle entender a la gente qué significa esa... Que hacia afuera nos dicen vamos a investigar, vamos a revisar, vamos a renegociar, pero adentro los documentos dicen no se va a tocar nada, necesitamos ese dinero porque también sabemos que están desesperados, que la deuda es casi inmanejable. Inmanejable sería mejor. Entonces no necesitan causar
incertidumbre en la gente que nos prestó este dinero. Y yo pienso que realmente lo que se viene, al menos de nuestra parte, es pedir la comparecencia del gerente de Petroecuador. Tenemos que decirle, bueno, venga y explíquenos. Y tengo entendido, no, esto no puedo comprobar, es cosecha mía, que el exgerente, Byron Ojeda, le sacaron justamente porque quería revisar esto, pues. Y aquí hay un responsable de esto. ¿Y eso permitió el presidente Moreno? Aquí, no, los contratos fueron firmados en el gobierno de Rafael Correa, pues. Y yo sé. Y no es posible que él venga y nos diga que él no sabía. Es lo mismo que ahora el alcalde de Quito diga, no sé quién está al frente de Maceo, no sé quién está al frente de la empresa de agua. Estamos hablando de la empresa más importante que tiene el país, Petroecuador. Bueno, lo que dice el asambleísta es tremendamente interesante y hay que remitirse un poco a... Me parece que es un economista que fue premio Nobel, el señor King, y un profesor de Derecho ruso que da clases en Harvard y en Nueva York, en cuanto a la ilegitimidad de la deuda. Sostienen ellos que una deuda es ilegítima y es posible no pagarla cuando esa deuda contraída por un país no ha sido consultada con sus bases, con sus autoridades respectivas, y que ha sido mal empleada. Hay toda una teoría de King y de este otro señor que no recuerdo cómo se llama al respecto, que no es legislación, pero que ellos apelan a que hay deudas legítimas y deudas que se pueden no reconocer. Es una tesis bastante fuerte hoy en día, a la que se han acogido algunos gobiernos para no satisfacer deudas de este tipo. De manera que sería bueno revisar un poco antecedentes académicos de estos señores. Yo me ofrezco a ir a mi biblioteca y chequear bien los nombres de estos señores para revisarlos. Son gente de primera categoría. Entonces, mire, lo de la deuda... Para compartir con asambleísta Castañer, por ejemplo. Gonzalo, por 10 años... Y con la comisión. Con la comisión, con quien la desee. Gonzalo, usted sabe que por 10 años yo he estado aquí... contra el gobierno anterior, ¿no? Como muchos de los que estamos aquí. Y hay que sanar al país. Y sanar el país no es fácil, es un proceso difícil. Se necesita un proceso de curación del alma ecuatoriana que nos envenenó el gobierno anterior. Pero esto del petróleo yo creo que es casi incuantificable entre el tema de los contratos y el tema de los precios subvaluados en la venta. En cuanto al embajador chino, mire, también hay que tener consciente un poco el tema de política internacional. Pero comenzaré diciendo es que un poco atiéndame en el punto este de tipo matemático, financiero y estadístico. ¿Cuál es el valor del presupuesto del Estado del 2018 para el pago de lo que es la deuda pública? 10.000 millones, ¿sí? 10.000 millones, es un poquito más. ¿Cuál es el presupuesto del 2018? 34.000 millones. Sí. Eso significa que aproximadamente el 28% del presupuesto está dedicado específicamente para el pago de lo que es deuda. Pero cuando viene acá a Radio Democracia un funcionario público y dice, Japón, ayer decían una barbaridad, Japón tiene 170% con respecto al PIB de su deuda. Entonces, si el Japón tiene eso, si Estados Unidos tiene sobre el 100%, si los demás países superan el 100%, el Ecuador solamente tiene el 60%. Pero no es eso, pues, mi querido Gonzalo. El tema es, si es que tengo que pagar ese 30% este rato, que es del presupuesto del Estado, que tengo una carga financiera con unas tasas de interés que superan al doble de lo que pagan los demás, y los plazos. Es un plazo que tiene que, básicamente, se cierra en los años 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Imagínese usted. Son deudas a corto plazo. No está en el monto el pecado. No veamos el porcentaje con respecto al PIB. Veamos el porcentaje con respecto al presupuesto del Estado, pues. Entonces, al tamaño de nuestra economía. Al tamaño de nuestra economía. Entonces, y además a las tasas de interés con que fueron negociados esos empréstitos. 8,25% de promedio es lo que estamos pagando en este momento. De promedio. Hay tasas de interés hechas con los chinos que supera el 10%.
Entonces, nos decimos en primer término, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer tema es cómo renegociamos la deuda, pero acabo de tomarle fotografía a este oficio dirigido por Petroecuador, lastimosamente por Carlos Tejada, amigo mío, dirigido al subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Me parece una barbaridad que no hagamos una refinanciación, sabiendo que el presupuesto del 2018 va a tener un déficit de ¿cuánto? De aproximadamente el 6% del PIB. 6% del PIB. Eso significa más allá de 6.000 millones de dólares. Si es que recuperáramos, por ejemplo, el tema de la recuperación de activos, a través de varias acciones que tiene que tomar el país obligatoriamente y que conozco que la presidencia está tomando, no conozco a profundidad y voy a conocerlo en los próximos días, si es que recuperáramos por lo menos el 30% de lo que se llevaron del país, que supera los 35.000 millones de dólares, ¿sí? Sería alrededor de 10.000 millones, no necesitaríamos la amortización de la deuda, no tendríamos que pagar ese déficit presupuestario. Entonces, aquí hay una acción de los economistas que tiene que ser diferente, Gonzalo. Ya el rato que les oigo a las cámaras, a los empresarios, a los empleados públicos, digo, no ese es el camino. Primero preguntémonos 3 cosas básicas. ¿Por qué el país es uno de los países más caros de América Latina? Es uno de los países más caros de América Latina. Pónganse, hagan un viaje a Colombia y ustedes van a ver cómo realmente allá, con $100 menos de salario mínimo vital, porque ellos pagan 100 menos que aquí en el Ecuador, sin embargo pueden tener una mejor calidad de vida porque tienen mayor capacidad de compra. Pues. Y entonces, ¿qué le pasa al país? Para producir el maíz, tenemos que importar maíz de la Argentina. Para producir soya, tenemos que importar soya de Paraguay. Para importar cebolla y papas, tenemos que importar ¿de dónde? ¿De Colombia o de Perú? Entonces, a la larga, es un país que, primero, los economistas, sentémonos, Jorge, a pensar en el tema es, ¿por qué somos más caros? ¿Qué le pasa al país? ¿Realmente la carga tributaria es lo que nos dicen las estadísticas fiscales? ¿O realmente nos están acosando al bolsillo de los ecuatorianos y nos tienen en una situación bastante complicada? Esa es la primera cosa que hay que analizar. La segunda, en definitiva, es ¿dónde está la plata? Esto es fundamental. ¿En dónde está la plata? Solamente sabiendo cuánto pagaron, vean cosas pequeñitas, hacer un análisis de lo que es Procuraduría General del Estado. ¿Cuánto ha pagado el Estado en abogados a nivel internacional y cuánto hemos ganado? Si ustedes ven las cifras que tenemos provisionales, ustedes van a caerse para atrás, porque realmente es absurdo que hayamos gastado una cantidad... ¿Ha contratado Procuraduría? Procuraduría General del Estado, la Fiscalía han contratado estudios jurídicos internacionales, cuyos montos son realmente asombrosos, incluso de abogados nacionales, mi querido Gonzalo. Los pillos, los miembros de la banda, para demandarle a la Comisión Anticorrupción, no usaban sus propios abogados, usaban abogados externos. Hay un estudio Bisueta de Guayaquil, al que le pagaban $300,000 por demandarle a la Comisión en cada uno de los casos, en cada uno de los 6 casos, no solamente ellos, sino hay otros también estudios jurídicos. Eso cobra un estudio jurídico en Nueva York, pues, que se demora 2, 3 años con profundidad haciendo las cosas bien hechas. Acá les pagaban $300,000. A los nacionales. A los nacionales. ¿Y de quién eran esos contratos? Posiblemente del hermano del señor Glass, que es abogado. Él no quería aparecer directamente, pero tenía un tonto útil, un estudio tonto útil que haga de frente para efectos de la demanda en contra de la Comisión Anticorrupción. Entonces, el país está volcado en temas... El hermano menor de Glass. El hermano que es abogado. No, ¿Hay otros? Les soy honesto, hay gente valiosa dentro de la Asamblea. por ejemplo. Hay gente valiosa, no quiero decir nombres porque me puedo olvidar de algunos, pero hay gente valiosa, gente que está comprometida, gente valiente. El equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea ha variado. Y yo pienso que se está dando pasos importantes. El tema de darle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que la impunidad no puede ser institucionalizada, la corrupción no puede ser institucionalizada en el país, ahora con Jorge Glass en la cárcel. Eso es un mensaje importante, pero esto no puede parar aquí, tiene que haber ese compromiso. El presidente de la Asamblea tiene esta documentación. El presidente de la Asamblea tiene que remitirnos a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, mire, no puede ya tapar el sol con un dedo. Yo sé lo que se vive ahí adentro de la Comisión de Fiscalización. Están desesperados porque no pueden ya encubrir, no pueden hacer lo que hacían antes.
porque existimos gente que salimos y decimos las cosas de frente con nombres y apellidos. Ponerle alfombra Incluso, roja, incluso cuando nos quieren chantajear, cuando nos quieren poner cosas en el tapete. ¿A usted le han chantajeado? Y yo tengo que decirlo categóricamente. Imagínense lo ¿Con que qué le han sucedió amenazado? la semana del 27 de diciembre. Atención. Homero Castanier presenta un proyecto a favor de los jubilados para conseguir que se establezca el monto total, a quiénes se les debe, cómo se les va a pagar. Proponente, yo, mesas de trabajo. Esto presenté en agosto. Se demoraron en que se debata. Bueno, llegó a aprobarse el 24 de octubre. ¿Se demoró Serrano? Se demoró casi 2 meses. El 27 de diciembre, que se tenía que conformar esta comisión, oh sorpresa, sale un asambleísta de Alianza País, Lenin Plaza de Esmeraldas, con mi proyecto, usurpando, robando mi proyecto. Es lo que saben. Pues. Sale al pleno de la asamblea, con la venia de Pepe Serrano, le da la palabra para que coja mi proyecto. ¿Y saben por qué? Porque Homero Castanier presentó la solicitud de comparecencia de Eduardo Mangas y se me acercó la coordinadora del bloque de Alianza País, Jimena Peña, y me dijo, retira por favor esto y te damos la comisión de los jubilados. A mí no me chantajean, yo no retiro, el señor tiene que venir a responder por la presunción de delitos, y eso sucedió. Entonces me castigan supuestamente. Ahí le están aplaudiendo. Muchas gracias. Me castigan supuestamente, pero ¿quiénes son los castigados? No Homero Castanier, no los asambleístas que gracias, muchos de Alianza País me respaldaron y no dejaron que pase esa cuestión ética, esa cuestión ética. Los castigados fueron los jubilados porque la comisión no se conformó.